Era un lugar al que la gente se mudaba para escapar del ruido de la ciudad. Las casas eran grandes, de ladrillo y piedra, situadas lejos de la carretera detrás de hileras de setos perfectamente recortados. El doctor James se sentó al volante. Tenía 48 años, un hombre con el pelo gris en las sienes y ojos que habían visto demasiadas noches largas en la sala de emergencias. Hoy tenía prisa. Golpeteó con los dedos el volante de cuero, sus ojos escaneando la carretera por delante. Había dejado un archivo vital de un paciente en la isla de su cocina. Fue un error simple, de esos que se cometen cuando tienes demasiado en mente, pero fue un error que le obligó a conducir 20 minutos de vuelta a casa durante su hora de almuerzo. Giró el volante, guiando el brillante coche negro hacia su ancha entrada. No se molestó en abrir la puerta del garaje. No se iba a quedar. Solo necesitaba entrar, coger la carpeta Manila y volver al hospital. Puso el coche en punto muerto y apagó el motor. El silencio del vecindario lo envolvió al bajar. Llevaba su uniforme médico azul, la tela cómoda y familiar. Un estetoscopio colgaba holgadamente de su cuello, brillando a la luz del sol. Cerró la puerta del coche de golpe y caminó a paso ligero hacia la entrada principal. Los pájaros cantaban en el roble que se alzaba en el centro de su césped. Una ardilla corrió por la hierba. Era una tarde idílica perfecta. James metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de su casa. Subió los 3 escalones de su porche, los tacones de sus zapatos haciendo clic en la piedra. Deslizó la llave en la cerradura de la pesada puerta de madera. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Antes de continuar con este intenso encuentro, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Desde dónde están viendo esto ahora mismo? Déjenme saber su ciudad o país en los comentarios de abajo. Y por favor, si disfrutan de historias sobre justicia, asegúrense de darle a ese botón de suscripción. Estamos construyendo una comunidad aquí y quiero que sean parte de ella. James oyó el sonido de neumáticos crujiendo sobre grava detrás de él. No era el sonido de un vecino entrando. Era más rápido, más agudo. Se detuvo, su mano todavía en la llave de latón que ya estaba a medio camino de la cerradura. Giró la cabeza, mirando por encima del hombro. Una patrulla de policía se había detenido en la acera, bloqueando la parte inferior de su entrada. El coche estaba aparcado en un ángulo agresivo, la parte delantera apuntando hacia el césped de James. La puerta del coche patrulla se abrió de golpe antes de que el motor hubiera dejado de hacer clic. Salió el oficial Thomas. Era un hombre más joven, quizás de 20 y tantos años, con un corte de pelo muy corto y un uniforme que le quedaba un poco apretado en el pecho. No se ajustó el cinturón. No revisó su radio. Su mano fue inmediatamente al lado de su funda, descansando allí con una sensación de preparación que hizo que el estómago de James cayera. James se quedó paralizado en el porche de su propia casa. Sabía que no había ido a toda velocidad. Sabía que sus matrículas estaban al día. Buscó en su mente alguna razón por la que un oficial de policía estaría corriendo por su entrada, pero no encontró nada. Se giró completamente, manteniendo las manos alejadas de sus bolsillos. Conocía las reglas. Sabía que como hombre negro alto en Estados Unidos, sus movimientos debían ser lentos y deliberados, incluso en la puerta de su propia casa. El oficial Thomas caminaba con pasos largos y pesados. No parecía que viniera a pedir direcciones. Parecía que estaba cazando. Sus ojos estaban fijos en James, entrecerrándose contra el brillo del sol. No miró el uniforme médico. No miró el caro coche que coincidía con la casa.
Solo vio a un hombre de pie en una puerta, y en su mente, ese hombre no pertenecía allí. Thomas se detuvo al pie de los escalones del porche. Estaba lo suficientemente cerca como para que James pudiera ver el sudor en la frente del oficial y la línea sombría de su boca. El silencio se extendió entre ellos por un segundo, que pareció una hora. James esperó un saludo. Esperó un «Buenas tardes, señor». Esperó un «¿Este es su vehículo?». Pero esas palabras nunca llegaron. En cambio, Thomas ladró una orden. Le dijo a James que se apartara de la puerta. Su voz era alta, rompiendo la quietud de la calle. No fue una petición. Fue una orden dada a un subordinado o a un criminal. James sintió una oleada de confusión. Señaló el pomo de la puerta. Explicó con calma y claridad que vivía allí. Le dijo al oficial que solo estaba cogiendo unos papeles. Intentó sonreír. Intentó desescalar la tensión que el oficial había traído consigo. Señaló la llave que estaba literalmente en la cerradura, saliendo de la placa metálica. Era la prueba definitiva de propiedad. Solo el propietario tiene la llave, pero Thomas no miraba la llave. Miraba a James. Negó con la cabeza. Le dijo a James que lo había visto merodeando por la propiedad. Afirmó haberlo visto mirando por las ventanas. Era una mentira. James sabía que era una mentira. Había entrado directamente, aparcado y caminado hasta la puerta. No había merodeado. No había mirado por las ventanas, pero Thomas ya se había escrito el guión en la cabeza. En su mente, había atrapado a un ladrón en el acto, y no iba a dejar que la realidad interfiriera en su arresto. James sintió la primera punzada de miedo. No era el miedo a ser atrapado porque era inocente, era el miedo a lo irracional. No se puede razonar con alguien que se niega a ver la verdad de pie delante de ellos. James respiró hondo. Mantuvo la voz nivelada, el mismo tono que usaba al dar malas noticias a la familia de un paciente. Explicó de nuevo. Dijo que su nombre era Dr. James. Señaló su coche. Dijo que trabajaba en el hospital a unas pocas millas de distancia. Thomas dio un paso hacia el porche. Ahora estaba a la altura de James, invadiendo su espacio personal. Exigió saber de quién era realmente la casa. Preguntó cómo había conseguido el código o la llave. Insinuó que James había robado la llave. El insulto le dolió. Fue una bofetada. James había trabajado 80 horas semanales durante 20 años para comprar esa casa. Había ahorrado, había sacrificado, había estudiado mientras otros dormían, y ahora un hombre que no lo conocía estaba de pie en su felpudo diciéndole que era un ladrón. Quiero preguntarles algo serio. Si alguien llegara a su casa y les dijera que no pertenecen allí, ¿cómo reaccionarían? Escriban enojado o calmado en los comentarios. James sabía que tenía que probar su identidad. Era la única manera de terminar con esta locura. Movió su mano derecha lentamente hacia su bolsillo trasero. Narró su acción. Le dijo al oficial que estaba buscando su cartera para mostrar su identificación. No quería sorpresas, quería que el oficial supiera exactamente lo que estaba haciendo. Pero Thomas no quería la identificación, quería sumisión. Tan pronto como la mano de James se movió, Thomas gritó, «¡No te muevas!», y se puso en posición de combate. Desabrochó la correa de su funda. La amenaza estaba clara. Si James se movía una pulgada más, el arma saldría. James se congeló al instante. Levantó ambas manos bien en alto, con los dedos separados. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Podía sentir la sangre corriendo en sus oídos. Era un médico. Salvaba vidas. No era una amenaza, pero para el oficial Thomas, James era lo más peligroso del planeta en ese momento.
Thomas gritó a James que se diera la vuelta. Le ordenó que entrelazara los dedos detrás de la cabeza. Le dijo que caminara hacia atrás por las escaleras. James vaciló una fracción de segundo. Esta era su casa. No había hecho nada malo. Caminar hacia atrás por esas escaleras era aceptar que era un criminal. Era humillante. Pero mirando la mano del oficial sobre el arma, James supo que no tenía otra opción. Tenía que sobrevivir los próximos 10 minutos. Lentamente, con cuidado, James le dio la espalda al oficial. Entrelazó los dedos detrás de la cabeza. Dio un paso atrás, su pie buscando el borde de la escalera, y luego otro. Bajó los escalones del porche a ciegas, guiado solo por las duras órdenes del oficial detrás de él. Cuando James llegó a la acera de concreto, Thomas se lanzó. No solo guió a James, lo agarró. Agarró la muñeca de James con un agarre innecesariamente fuerte. Giró a James y lo empujó hacia la pared de la casa, justo al lado de la puerta del garaje. El pecho de James golpeó el estuco. La rugosa textura le arañó la mejilla. Sintió el pesado peso del oficial presionando contra su espalda. Thomas separó los pies de James, forzándolo a una postura amplia. Luego vino el metal frío. El sonido de las esposas al cerrarse fue fuerte en la tranquila tarde. Clic, clic, clic. El metal se clavó en la piel de las muñecas de James. Thomas tiró de los brazos hacia atrás, causando un dolor agudo en los hombros de James. «Está siendo detenido», dijo Thomas. Su voz sin aliento por la adrenalina por allanamiento de morada y resistencia a un oficial. James cerró los ojos. Apoyó la frente contra la pared de su propia casa. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Dijo en voz alta y clara para la cámara corporal que esperaba que estuviera grabando. «Mi identificación está en mi bolsillo trasero. Tiene esta dirección. La llave está en la puerta». Thomas lo ignoró. Comenzó a palpar a James. Sus manos eran ásperas, buscando en los bolsillos, golpeando las piernas de James. Sacó la cartera, sacó el teléfono. Los arrojó sobre el capó del coche de James, que estaba aparcado justo al lado. Thomas cogió la cartera. La abrió. James esperó. Sabía lo que había dentro. Su licencia de conducir, su tarjeta de la junta médica, su identificación del hospital. Todas tenían su cara. La licencia tenía la dirección. 1402 Oakwood Drive. La casa exacta frente a la que estaban parados. Thomas miró la licencia. Miró la foto. Miró a James, que estaba presionado contra la pared con las manos esposadas. Miró hacia el número de la casa montado sobre el garaje. Los números coincidían perfectamente. Cualquier persona razonable se habría detenido allí mismo. Una persona razonable se habría dado cuenta del error, habría quitado las esposas y se habría disculpado profusamente. Pero el oficial Thomas no estaba en un estado mental razonable. Ya se había comprometido. Había gritado. Había llamado la atención. Si dejaba ir a James ahora, tendría que admitir que estaba equivocado. Tendría que admitir que había perfilado a un hombre inocente, y su ego no se lo permitiría. Thomas resopló. Tiró la cartera de nuevo sobre el capó del coche. Le dijo a James que las identificaciones se podían falsificar. Dijo que solo porque la dirección coincidía, no significaba que James no estuviera tramando algo ilegal. Afirmó que tal vez James había cambiado la dirección en una tarjeta falsa para robar la casa. La lógica era retorcida, cayendo en la absurdidad. Se estaba aferrando a las astillas, inventando historias para justificar su agresión. James giró la cabeza tanto como pudo. «Llame a su supervisor», dijo. Su voz era dura ahora. El miedo se estaba convirtiendo en un frío enfado. «Quiero un sargento aquí ahora mismo».
Thomas lo miró fijamente. No quería un supervisor. Un supervisor significaba preguntas, pero James conocía la ley. Repitió la orden. Llame a un supervisor. Soy médico, soy el propietario de la casa y está cometiendo un grave error. Thomas retrocedió. Cogió su radio. Murmuró un código en el micrófono. No le dijo a la central que había detenido a un propietario. Dijo que tenía un sospechoso bajo custodia que no cooperaba. Solicitó refuerzos. Luego comenzó la espera. James se quedó allí esposado durante 20 largos minutos. El sol se movió en el cielo. El calor se intensificó. Le empezó a picar la nariz, pero no podía rascarse. Una mosca revoloteaba a su alrededor. Sus brazos empezaron a calambre por la posición antinatural. El vecindario se despertó ante el drama. Al otro lado de la calle se corrió una cortina. La señora Higgins, una anciana que solía saludar a James cuando recogía el correo, estaba mirando. No salió. No gritó que James era un buen vecino. Solo observó desde la seguridad de su sala de estar. El camión de un paisajista pasó lentamente, el conductor ladeando la cabeza para ver al hombre negro esposado contra la pared. James sintió la vergüenza arder en su rostro. Era un pilar de esta comunidad. Era el hombre al que la gente acudía cuando estaba enferma y moribunda. Y ahora lo estaban exhibiendo como un trofeo de una casa de la que no sabía que era parte. Thomas estaba junto a su coche patrulla, con los brazos cruzados, observando a James. No le ofreció agua, no se ofreció a aflojar las esposas. Simplemente se quedó allí protegiendo su frágil autoridad. Finalmente, otro coche giró hacia la calle. Luego un segundo. Esta vez no usaron sirenas. Solo las luces intermitentes azules y rojas que rebotaban en el ladrillo de las casas. El primer coche en detenerse fue un SUV. Salió un sargento. Era un hombre mayor, corpulento, con el pelo gris y bigote. Caminaba con una energía diferente a la de Thomas. No estaba cazando, estaba evaluando. Subió por la entrada, sus ojos pasaban de Thomas a James, luego al sedán. Luego a la puerta principal. Se acercó primero a Thomas. «¿Qué tenemos?», preguntó el sargento. Thomas se lanzó a su historia. Habló rápido. Dijo que James actuaba de forma sospechosa. Dijo que James se negó a detenerse. Dijo que James intentó meter la mano en la cintura. Usó todas las palabras clave que la policía está entrenada para usar para justificar la fuerza. Intentó pintar una imagen de un encuentro caótico y peligroso. El sargento escuchaba, pero sus ojos se desviaban. Miró a James, todavía con uniforme. Miró el coche caro. Miró la cartera sobre el capó. Pasó junto a Thomas y se acercó a James. «Señor», dijo el sargento, su voz calmada. «Soy el sargento Miller. ¿Está herido?» «Mis muñecas», dijo James, «y mi dignidad. Yo vivo aquí. Mi identificación está justo ahí. La llave de mi puerta principal todavía está en la cerradura». El sargento Miller se giró hacia el capó del coche. Cogió la cartera. Comprobó la identificación. Miró la cara de James comparándola con la foto. Asintió. Luego hizo lo más importante. Subió los escalones del porche. Caminó hasta la pesada puerta de roble. Vio la llave saliendo de la cerradura de latón. Extendió la mano y la giró. Clic. El pestillo se retractó. El pomo giró. La puerta se abrió, revelando el vestíbulo de la casa de James. El sargento vio las fotos familiares en la pared. Vio el correo en la mesa. Cerró la puerta y la volvió a cerrar. Bajó las escaleras. Miró al oficial Thomas. La mirada no era de apoyo. Era una mirada de profunda decepción. Era la mirada que un padre le da a un niño que ha roto algo valioso. «Quítele las esposas», dijo el sargento. Fue un susurro, pero llevaba el peso de un grito.
Thomas empezó a discutir. «Sargento, aún no hemos revisado el historial criminal. Todavía podría estar...» «Quítele las esposas ahora». La voz del sargento cortó el aire como un cuchillo. Thomas se puso rígido. Se acercó a James, sacó su llave. Desbloqueó el grillete izquierdo, luego el derecho. James adelantó los brazos, se frotó las muñecas. Surcos de un rojo intenso se habían marcado en su oscura piel. Sus manos estaban entumecidas. No gritó a los oficiales. No maldijo. Simplemente extendió la mano y cogió su cartera del sargento. «Quiero sus números de placa», dijo James. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su uniforme. Milagrosamente no se había caído y escribió en el dorso de su mano: «Quiero el número del informe del incidente y quiero que esa grabación de la cámara corporal se conserve. No borren ni un segundo de ella». El oficial Thomas miró al suelo. El poder había cambiado. Ya no era el depredador. Él era el que estaba en problemas. El sargento Miller asintió con respeto. «Se conservará, doctor. Tiene mi palabra. Es libre de irse». James no dijo gracias. No había nada por lo que estar agradecido. Subió los escalones, giró la llave y entró en su casa. Cerró la puerta y se apoyó en ella, sus piernas finalmente cediendo. Se deslizó hasta el suelo, sentándose en el frío azulejo de su vestíbulo. Sus manos temblaban tanto que no podía detenerlas. Se sentó allí durante 10 minutos, solo respirando, tratando de convencer a su cuerpo de que ya no estaba en peligro. Cogió el archivo de la cocina. Volvió a salir. La policía se había ido. La calle estaba vacía de nuevo. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. James volvió al trabajo. Trató a sus pacientes, suturó heridas y prescribió medicinas. Pero en su mente estaba repasando la escena una y otra vez. La mirada en los ojos de Thomas, la sensación de la pared contra su cara. Esa noche James no durmió. Se sentó en su estudio y escribió todo. Cada palabra que Thomas dijo, cada movimiento. Documentó la hora, el clima, la falta de otros coches. A la mañana siguiente llamó a un abogado. No eligió un nombre al azar de una valla publicitaria. Llamó a un abogado de derechos civiles de alto perfil, conocido por enfrentarse al departamento de policía. Presentaron la demanda en el plazo de una semana. La acusación era clara: detención ilegal, uso excesivo de la fuerza y perfil racial. Exigieron $1 millón en daños y perjuicios. El departamento de policía intentó luchar al principio. Emitieron un comunicado genérico diciendo que el oficial estaba investigando un posible robo y actuó según la política. Intentaron proteger a Thomas. Afirmaron que James era poco cooperativo. Pero entonces salió el video. El abogado de James solicitó al tribunal las grabaciones de la cámara corporal. El juez las concedió. El video se subió a Internet y en cuestión de horas tuvo millones de visitas. El público vio exactamente lo que sucedió. No vieron un sospechoso. Vieron a un médico cansado intentando ir a casa. Vieron la caminata agresiva de Thomas. Oyeron la rudeza en su voz. Vieron el momento en que James intentó explicar lo de la llave. Y vieron a Thomas ignorarlo. La parte más condenatoria fue la verificación de identidad. La cámara mostró a Thomas mirando la licencia, mirando el número de la casa, y aún así negándose a dejar ir a James. Demostró que no se trataba de seguridad. Se trataba de ego. Se trataba de poder. La sección de comentarios del video fue una avalancha de apoyo a James. La gente estaba furiosa. Señalaron que si James hubiera entrado en pánico, si hubiera bajado las manos por un segundo, podría haber sido disparado. Elogiaron su calma.
Elogiaron su profesionalismo mientras era tratado como un criminal. Pregúntense, ¿podrían haber mantenido ese profesionalismo? Requiere un nivel de disciplina que la mayoría de nosotros no tenemos. Los abogados de la ciudad vieron el video. Miraron la tormenta de las redes sociales. Miraron los hechos. Sabían que habían perdido. No había forma de defender al oficial Thomas en un tribunal. Un jurado los destrozaría. Llamaron al abogado de James. Querían llegar a un acuerdo. Las negociaciones fueron difíciles. James no solo estaba interesado en un cheque, quería rendición de cuentas. Se negó a firmar cualquier acuerdo de confidencialidad. Quería que la historia fuera pública. Quería que el departamento admitiera que se habían equivocado. Finalmente, la ciudad accedió. Pagaron $1.000.000. Fue una suma enorme, un reconocimiento de la gravedad de la violación. Pero el dinero era secundario a la verdadera victoria. El oficial Thomas fue sometido a una investigación interna. Con el video como evidencia, su defensa se desmoronó. No pudo explicar por qué ignoró la llave. No pudo explicar por qué ignoró la identificación. No pudo explicar la agresión. 2 meses después del incidente se hizo el anuncio. El oficial Thomas fue despedido. Le arrebataron su placa y su arma reglamentaria. El departamento emitió un comunicado afirmando que sus actos no representaban los valores de la institución. Fue un suceso poco común de plena responsabilidad. James empleó el dinero del acuerdo para un fin extraordinario. No adquirió un vehículo nuevo, ni se mudó a una isla privada. En su lugar, creó un fondo de becas destinado a estudiantes de medicina provenientes de entornos desfavorecidos. Su objetivo era asegurar que más jóvenes afroamericanos y afroamericanas tuvieran la oportunidad de convertirse en médicos, de adquirir propiedades en barrios prestigiosos y de defender con firmeza su posición. Continuó residiendo en su vivienda de Oakwood Drive. Los inicios no fueron sencillos. Cada vez que accedía al camino de entrada, revisaba su espejo retrovisor. El trauma de aquella tarde de jueves persistía como un espectro. Sin embargo, se negó a partir. Era su hogar, lo había merecido. La comunidad también experimentó un cambio. La señora Higgins, la vecina que solía asomarse por las cortinas, se presentó una semana después con una tarta. Se disculpó por su inacción anterior, alegando temor. James aceptó el postre. La perdonó, pero no olvidó. La historia del Dr. James y el agente Thomas se convirtió en un caso de estudio. Se empleó en academias de policía en toda la región. A los cadetes se les mostraba el video y se les planteaba la pregunta: ¿qué hizo mal el agente Thomas? Se les instruía a examinar las pruebas, a escuchar atentamente a las personas y a confrontar sus propios prejuicios antes de iniciar cualquier intervención. James había triunfado. Se había alzado contra un sistema que buscaba doblegarlo, armado únicamente con la verdad y su propia dignidad. Un año después, un jueves por la tarde, James regresó a casa para almorzar. El sol brillaba y las aves entonaban su canto. Introdujo su sedán negro en el camino de entrada. Se dirigió a la puerta principal con la llave en mano. Un coche patrulla circulaba lentamente por la calle. James se tensó. Observó el vehículo. El agente al volante era nuevo. Redujo la velocidad. Dirigió su mirada hacia James, quien esperaba en el porche. Observó su atuendo, su hogar. El oficial le dedicó un leve saludo, un cortés asentimiento de reconocimiento y continuó su camino. James exhaló un suspiro que no sabía qué contenía. Le devolvió el saludo. Giró la llave. El sonido de la cerradura al abrirse resonó en la calle silenciosa. Empujó la puerta
y entró en el santuario de su hogar. Estaba a salvo. Estaba en casa, y sabía que si alguna vez alguien intentaba hacerle creer que no pertenecía allí, poseía la fortaleza para refutarlo. El recibidor era fresco y tranquilo. El expediente del paciente que necesitaba ese día se encontraba exactamente donde lo había dejado. James lo recogió, esbozó una sonrisa y regresó a su coche.